Hola amigos, hola amigas, iglesia en general. Muy interesante reunirme contigo para buscar del Señor, buscar esa presencia linda que es lo que nos fortalece, lo que nos anima, lo que nos sostiene. Pero es necesario tener conocimiento sobre las verdades eternas para poder vivir en el Espíritu y poder entender las cosas que Dios quiere para el ser humano. Cuando Dios creó al hombre, no te canses de escuchar esto, porque cuando Dios creó al hombre lo puso en un huerto. Y ponerlo en un huerto implicaba, hermanos, estar de vacaciones, estar jubilado, qué sé yo, tantas cosas lindas que existen en un huerto. Tú tienes el agua, tienes la fruta, tienes que comer, tienes todo. Un huerto, y se llamó el huerto del Edén. Pero allá en el Génesis 2, capítulo 16, dice la palabra de esta manera: y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Mira qué interesante, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así, hermanos, vive la humanidad. Así vivimos, actualmente así estamos, y no nos preocupamos, no nos detenemos a pensar que después de esta vida hay otra. No nos ponemos a pensar que tenemos que pagar facturas. No nos hemos puesto a pensar cuánto debemos al Señor y muchas cosas más que no hemos pensado, y vivimos en un mundo diluyendo nuestros pensamientos equivocados. Pero no te preocupes, yo quiero llevarte con la palabra a algo interesante. Cuando Pablo escribe allá en Romanos 6:23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23, pero el 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Pero si ya lo dijo el Señor, puedes hacer, Adán, todo lo que tú quieras, lo que tú puedas hacer, pero si desobedeces la parte que te estoy ordenando no tocar, lo que va a ocurrir es que vas a morir. Muchos predicadores estamos hablando a veces, ¿verdad? Y me incluyo, de que el hombre pues quizás no iba a morir. Pero yo creo que sí, estaba establecido que muriese. Lo que no va a morir es eternamente. Interesante, porque habría que realizar un estudio sobre la realidad del pecado. Porque la tendencia del mundo que no conoce a Dios es restarle importancia al pecado. Y esto que lo hace menos al pecado es grave. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es no entender la separación que Dios quiso hacer del bien y del mal. Lo que Dios quiso hacer con Adán y Eva es separarlos del mal, pero sin conocer tantas cosas. Recordemos que ellos estaban en la ignorancia del pecado, de muchas cosas y del pecado, pero la importancia que tiene cuando Dios le dijo: ciertamente el día que hagas esto, morirás. No quiero hablar de la serpiente antigua que lo engañó, quiero que hablemos de nosotros mismos, los que estamos aquí. ¿Cómo el hombre con su maldad justifica al pecado y le da denominaciones? Mira, yo conocí, antes de ser cristiano, a un hombre que era malo. Era muy, pero muy malo, de lo que se llama malo.
Y yo no conocía esto del pecado, la condenación eterna, no lo conocía. Pero hoy que lo recuerdo, por supuesto ya no vive, yo era un niño cuando él era un viejo. Y recuerdo que un día un predicador dijo, es tan malo que ni el mejor cirujano del mundo lo puede operar y quitarle eso. Mira qué interesante. Y luego yo me traslado a pensar que ¿quién va a quitar el pecado del mundo si no es Jesucristo? ¿Quién te va a quitar el pecado del mundo cuando Dios te lo había advertido y tú le diste denominaciones? El hombre sigue creyendo que peca por su debilidad. Hermanos, en esa arrogancia se queda, pecando creyendo que es débil y que cede al pecado. Otra parte que argumenta y le da un nombre es que por inocente, no lo sabía. Algunos más criminales dicen un tropezón, fue un entusiasmo, solo me quería despojar, me quería desinhibir, desahogar biológicos, desahogar biológicamente, que hermano, son tonteras, son cosas, tenemos que aprender a separar el bien y el mal. El problema lo vemos, no lo vemos para erradicarlo. Para erradicar el problema hay que ir a la palabra. Dice Isaías, y lo voy a leer, dice Isaías, dice, hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Lo que Dios hace un lamento, hay de los que dicen que lo bueno es así, lo malo es así, pero no hacen nada por salir. Entonces, en una mirada rápida, ¿qué es el pecado? Hermano, si le vas a seguir dando la importancia que le dan los irracionales, como lo es me tropecé, estoy débil, me caí, era ignorante, todas esas cosas tendrían que estar en la historia nada más, ya no de un ser viviente que ha creído y cree en un Dios todopoderoso que le dijo a Adán, si tú desobedeces a esto, ciertamente morirás. No le dijo te vas a enfermar, te vas a tropezar, te vas a caer, vas a estar débil, no, morirás. Un día de estos escuché la prédica de nuestro pastor Ricardo Galán. Me llamaba la atención, siempre me ha llamado la atención cuando se habla de esto. Hablaba del pecado y la enfermedad, que no la queremos asociar con eso. Hermanos, no todo el que está enfermo, lo dijo el pastor, claro, no todo el que está enfermo es pecador. Peca sí. ¿Quién va a querer investigar tus pecados? No importa, estás enfermo, pero muchas veces es por la desobediencia. En el primer punto que yo veo nosotros cuando descubrimos el pecado, es como estar tirando al blanco, estar tirando a algo y no pegarle, no apuntar, no llegar hasta donde corresponde. Por eso es que el Señor escribió, hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino de muerte. Eso es cerrar el blanco. Es estar equivocado, eso es no entender cómo voy a llegar realmente a reconocer que el fin del pecado es muerte. Amado amigo, amado hermano, tú que estás allí, otro fundamental documento que te puedo yo leer es la rebelión contra Dios. Cuando ya el hombre no solo despertó contra sí mismo y no se da cuenta de todo lo errado que está, sino que se vuelve contra tu Dios y atropella la ley de Dios. Atropella los lineamientos que Dios ha puesto en su conciencia para que él pueda resistir y obedecer. Entonces, cuando atropella toda esta cosa,
yo no puedo pensar otra cosa más que es el diablo que sigue en el huerto desde el huerto del Edén hasta ahora. Y que te sigue diciendo, si es mentira, si comes de eso no morirás, sino que vivirás eternamente. Y sabrás más que Dios. Oiga, hermano, yo no te quiero llevar tan lejos porque la verdad es que esta es una reunión que tenemos con ustedes para orar. Pero no puedo yo entrar en detalle de oración sin antes explicar el pecado. Por eso es que cuando Jesús viene para llamarnos de la rebeldía. Por eso Él dice que llevó nuestra paz, nuestras rebeliones se las llevó Él y nuestra paz fue con Él. ¿Por qué dice Isaías eso? Sencillamente porque, ya te lo dije, ese hombre malo que yo conocí, ni con cirugía. Y hoy en día hay hombres peores, hablemos de términos generales, el ser humano, que no, ni con cirugía, no hay forma, solo Cristo es el único. Por eso es que las consecuencias del pecado. La primera, hermanos, va a ser la muerte física. Y la muerte física, pues, es legítimamente reconocida y la Biblia lo dice. Cuando nosotros leemos Hebreos 9:27, dice que está escrito que el hombre muere una sola vez y luego venga el juicio. Pero ¿qué es lo que pasa entre la muerte física y la muerte eterna? Y este es el gran distanciamiento abismal que hay entre el hombre ignorante, el hombre de pecado, el hombre que no tiene el conocimiento de Dios. Aquí está lo lindo, lo hermoso para poder comprender por qué el hombre fue echado del huerto. Y fue echado del huerto y Jesús estaba cuando lo echaron. Y digo que Jesús estaba porque la Biblia dice, echémoslo, saquémoslo, expulsémoslo. Y cuando Dios dijo eso, lo dijo con alguien y tiene que ser Jesús. Por eso hay en Génesis 3:16 está la profecía grande de que Él va a pagar por todo esto que tú no puedes pagar. Entonces, la muerte eterna, hermano, se juega un papel definitorio en la vida del hombre. Y ese papel definitorio que se juega es que no vaya al infierno. Que no vaya al infierno, porque alguien dirá, si yo he matado 1000, no importa, 1001, 1002, 1003, no importa, no es la palabra, pero no le interesa a Dios si tú te arrepientes. No le interesa a nadie si yo me arrepiento. Y aquí la gran importancia de comprender la cruz del Calvario, comprender por qué Cristo vino. Porque en mi camino lo que yo encontré fue una transgresión contra Dios. Lo que yo encontré en mi camino es una desgracia misma mía cuando caí en el pecado. Y después me doy cuenta que estoy caído. Hermano, hay gente que habla de estar caída y no le interesa, se queda ahí caída. Yo te tengo una buena nueva. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Aquellas justamente que en el huerto del Edén le propuso a Eva. Aquellas que le propuso al hombre. Esas mismas son las que usa ahora. Cuando te dice, no, mira, si pecas, pide perdón. Oye, hermano, está bien, pero eso no te lo va a decir el diablo, sino que la gente se toma de eso. Hay que ser bien consciente con relación a todo esto y no caer en esa tentación, no caer en esa dificultad, no caer en esa irregularidad del hombre. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y esto es bien claro, por eso es que cuando la palabra dice que el Señor vino en su tiempo para esto y lo envió Dios para esto, y dice la palabra de que Él tomó la forma de hombre para poder llegar hasta la cruz
y poder, igual que los hombres, pagar el precio que tú no puedes pagar, nunca has podido y no vas a poder pagar. El único que puede pagar ese precio se llama Jesús, porque Él estuvo en el lugar de los hechos. Él estuvo donde tu transgresión se inició. Él estuvo donde tú le has mostrado rebeldía. Él está donde estás pensando e incluso dejar la iglesia, dejar la palabra, dejar las cosas de Dios. ¿Por qué? Por inducción enemiga. Yo te motivo a que no te dejes inducir por el pecado, que no te dejes inducir de ninguna manera sutil. Hay tantas como la que dice Santiago, por ejemplo, que dice que el hombre dice que Dios lo tienta. No, Dios no puede ser tentado, sino que el hombre de su propia concupiscencia, de su propia deseo desordenado, carnal, para el problema. Dice que de su propia concupiscencia es atraído. Hay un proceso, un camino, la atracción y después la seducción. Y luego se embaraza y da a luz el pecado. Y vuelvo a terminar con lo mismo. La paga del pecado es muerte. Pero Cristo vino para darte vida y vida en abundancia. Si tú te arrepientes, si tú crees que está dentro de ti cambiar las cosas en tu vida, permítele al Señor Jesucristo que lo haga en tu vida, que lo haga de una forma específica y te bendiga grandemente. Tú que no conoces a Cristo, contigo estoy hablando. Yo no sé en qué parte del mundo, a qué hora del día o de la noche tú vas a escuchar esto, pero es lo mismo. El ser humano es el derivado del que allá en el huerto habló con la serpiente astuta y oyó esas palabras. Cómetelo, no morirás. No seas bobo, compréndelo. Dios te ama. Y Dios retarda su venida por ti. Dios retarda su venida por mí. Dios retarda su venida porque quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Yo quiero orar esta oportunidad, te repito, donde te encuentres en Europa, China, Pekín, donde te encuentres en cualquier lugar del mundo, sea día o sea noche. Este mundo tiene dos estaciones, el día y la noche, pero en algunas partes es de día, en otras partes es de noche. Yo no sé a qué hora vas a ver esto, pero a la hora que sea, piensa en ti. Y luego que hayas pensado en ti, di, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde voy? ¿Para dónde voy? Si hay un Cristo de poder que vino a morir por mí en la cruz, ¿por qué no lo voy a revisar y voy a ver qué tiene para mí? Y te dejo dicho de una vez, tiene mucho para ti. Entre ellas, la salvación eterna de la vida espiritual. Voy a orar por ti y después vamos a orar por otras cosas. Padre amado, muchas gracias, Señor, porque hoy el mundo se convulsiona y está entre el caos y vive entre la vida y la muerte. Señor, terminar al hombre de la tierra. Dijiste, a 120 años llegará. Que vive las personas humanas. De tal manera, Señor, de que la Biblia lo ha seguido acortando hasta llegar a decirnos 70 años son de vida y 80 los robustos. No sé cuánto tiempo más puede bajar la calidad de vida sobre esta tierra, en el mundo, en cada país, de acuerdo a cómo vive. Pero quiero decirte que el espíritu no muere, el alma tampoco. Pero es necesario que nos detengamos a pensar, tú y yo, que hay un Dios de poder que va a sostener tu vida espiritual
aún después de muerte. ¿Eres ruso, ucraniano, español, portugués, francés? Por ti que eres de la India, por ti que eres egipcio, por ti que eres árabe y te has disgregado de tu pueblo, por ti que eres de América Latina, por ti que eres de otro continente, el australiano, por ti estoy orando, para que abras los ojos al entendimiento de la palabra y que la palabra que se te ofrece no es otra cosa más que esta palabra que está aquí. Yo quiero decirte que es importante que nosotros comprendamos los valores. Yo en este momento de la oración, cuando la empecé a hacer, se fue la energía eléctrica. Estoy en una habitación donde me valgo todo para redimir al mundo por el amor de Dios. Es el que te estoy ofreciendo. Y creo que perfectamente tú lo puedes entender y tú puedes en todo momento lograr que el Señor entre a tu corazón. Tú lo vas a permitir. ¿Qué tamaño tengas? ¿Qué color eres? ¿Qué nacionalidad? ¿Qué rasgos físicos tienes? No sé. Pero me interesa que conozcas el origen del pecado. Por eso yo he orado por ti, para que el Señor tenga misericordia de ti. Hay tantas cosas más lindas para orar. Hoy en día, por ejemplo, la pandemia se ha llevado a muchos y hay que orar por los que están de duelo. Y en este mismo momento, Señor, yo vengo a tu presencia buscando, Señor, esa presencia linda que fortalece para que visites a mi hermana Miriam, Señor. La esposa, Señor, de Roberto, quien partió a tu presencia, Señor, y fue separado de mi hermana hace 2 días. Señor amado. Señor, tal vez no se han dado cuenta y no voy a decir ningún nombre porque no soy juez. No puedo discernir. Yo mismo puedo estar enfermo por el pecado y no lo sé. No lo he podido encontrar. Por eso, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, oro, Señor, para que todo aquel que esté enfermo y tiene oportunidad de arrepentimiento, Señor, al oír este audio y ver este video, Señor, se arrepienta y tú lo perdones, Señor. Le limpies de toda maldad, le hagas reconocer en poco tiempo lo que a otros nos has dado en tiempo más largo. Reconocer a qué veniste a esta tierra como el hombre, como el Hijo de Dios. Muchas gracias, Señor. Mi alma te alaba y te bendice. Visita, Señor, los hospitales. Visita esos lugares, Señor, donde es inaccesible otra persona que no sea médico. Visítalos tú, Señor, y entra confiadamente, porque alguien está orando, alguien está buscando de tu presencia, de tu favor, Señor. Y di la palabra, Señor, y tu siervo, tu sierva será sana. Dios amado, en el mundo entero no conozco en qué lugar del mundo la pandemia, Señor, hace estragos. No sé, Señor, no tengo estadísticas, tampoco me interesa tenerlas. Lo que sí sé, Señor, es que la pandemia es mundial. Lo que sí sé, Señor, es que no se ha ido. Lo que sí sé es que sigue causando destrozos. Pero, Señor, tú eres el poderoso. Tú eres el que puede guardar a mis hermanos. Tú eres el que puede tener, Señor, la palabra para ellos. Tú eres el que puede tener, Señor, lo necesario para que se salven, Padre. Oh Dios amado, si hay alguien que vas a salvar para que siga trabajando en el ministerio, hazlo.
Y si no, Señor, llévalo, como ha llevado grandes personajes a tu presencia. Padre, el mundo está convulsionado, pero más desesperante es que no reconozcan que el pecado ha dominado el mundo. Que el pecado, Señor, es la orden del día en todos los lugares del mundo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser prudentes, manejar la sensatez, a ser sabios y entender los propósitos, Señor, que tú tienes para cada uno de tus hijos. Dios amado, no todos son tus hijos, lo entiendo, pero los que vienen a ser tus hijos, Padre, guárdalos y protégelos. En el nombre poderoso de Jesús yo te pido, te ruego, Señor Todopoderoso, que todo lo que has hecho sobre esta tierra, como lo fue, Señor, advertir al hombre de pecado, como lo fue, Señor, enviar en tu tiempo a tu Hijo nacido de mujer, como lo fue llevarlo, Señor, hasta el suplicio, como lo fue llevarlo al sacrificio en una cruz, como lo fue, Señor, llevarlo a derramar su sangre, como el Cordero tuyo, para poder llegar al propiciatorio y entregarla, Señor, y tú la aceptaste. El valor de la sangre del Cordero es la que vale y sigue valiendo para lavar las ropas de pecado. Es el que sigue valiendo, es la que sigue estando vigente como el mejor detergente si se quisiese usar la palabra para lavar los pecados en la sangre del Cordero. Dios amado, visita a aquellos que sufren, aquellos, Señor, que no tienen cómo pagar la ciencia. Señor, visita a aquellos que claman, Señor, desesperadamente. Pero antes ábreles el entendimiento y que razonen en la propia opinión, pero no la que tuvieron en el antiguo pensamiento del pecado, sino que ahora con conocimiento de causa se alejen del pecado, Señor. Padre amado, gracias, porque una forma de llegar al mundo es a través de la palabra. Y una forma linda que tú dejaste establecida en la iglesia, Señor. La iglesia donde está claro que es la congregación la que vive allí, la que forma la iglesia que tú dijiste que prevalecería. Señor, esa es la iglesia que tiene las verdades eternas. Esa es la iglesia que tiene la palabra tuya fundamentada en la verdad y que está escrita, inspirada por el Espíritu Santo para llegar a los oídos de todos aquellos, Señor, que no la quieren creer. Dios amado, aquí estoy orando por este pueblo. Aquí estoy orando, Señor, para que tú, por favor, Dios amado, llegues a través de la iglesia, Señor, a todos mis hermanos, Señor. Que tú llegues a través de la palabra, Señor, a aquellos que visitan la iglesia para conocer, para querer saber qué hay allí. Allí, Señor, atrápalos. Antes de que el enemigo les hable como le habló a Adán y a Eva, Señor, ayúdalos y bendícelos, Señor. Bendice cada país en el mundo, Señor. Bendice cada hombre, cada mujer. Bendice cada cosa que se haga, Señor, en pro de los desvalidos, en pro de los que no tienen cómo accesar, Señor, a la comida, cómo accesar, Señor, a la medicina, cómo accesar incluso la palabra, Señor, y que gratis. Pero por favor bendice, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice, Padre, en el nombre de Jesús a tu pueblo, Señor. Oro porque las congregaciones, Señor, te teman, Padre. Que las congregaciones te honren.
Señor, como posteriormente te honraron los grandes hombres que fueron los patriarcas, comenzaron por temor a ti, Señor, un temor reverente. Señor, hasta llegar a honrarte, Señor, y amarte, Padre. Llegar a honrarte y amarte implicativamente es todo el ser del hombre. Porque tú dejaste dicho, Señor, que solo al Señor tu Dios amarás con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Cuando el hombre logra eso, Señor, es que ha logrado temerte, es que ha logrado, Señor, sabotar el orgullo y honrarte a ti como el único Dios verdadero. Oh Dios amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien enviaste a esta tierra, te ruego, Señor, que ese amor prevalezca y crezca en los hombres y en los que no te aman, Señor, te puedan buscar. Porque es la clave de todos los elementos para obedecer, Señor. No digo que Adán no te amaba, pero ignoraba algunas cosas y se dio cuenta del engaño. Pero ahora los hombres te pueden, Señor, temer, honrar, amar para poder obedecer, Señor. Muchas gracias, Señor. Oh Dios amado, yo te pido por esas congregaciones, Señor, que amen la palabra de Dios. Señor, cuando hablamos de amar la palabra de Dios, nos estamos refiriendo, Señor, crear un amor interno, crear un amor verdaderamente apasionado por las almas que se pierden, crear un amor intenso, apasionado por la iglesia, servirla, bendecirla, ofrendarle, diezmarle, hacerla crecer y sostener, Señor, por amor a la palabra. Señor amado, muchísimas gracias, Señor. Muchas gracias, mi alma te alaba, Padre, y te bendice, te da la gloria y te da la honra. Solo a ti, Señor, por esa congregación, Señor. Yo te pido, Padre, que despiertes en cada uno de ellos, que ya nació de nuevo, hablarle a otro que todavía es un bebé o aún no ha nacido, Señor, en la palabra. Que tú, Señor, lo bendiga, lo ayude, lo lleves, Señor, por senderos luminosos. Se llaman evangelistas hoy en día, Señor. Y son los mismos que obedecen la gran comisión que tú dejaste, Señor, al mundo entero, cuando dijiste: toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan. Y eso es lo que ellos hacen, Señor, ir y pregonar la palabra. Pero despiértalos, mi Dios amado, en mi iglesia misma, Señor. Levántalos con poder, Padre, que no anden haciendo cosas que no corresponden, Señor. Que lleven legítimamente la palabra desde el corazón, porque ahí nació en ellos, Señor. Y bendice a tu pueblo, Padre. Bendícelo, Señor, con la palabra, que no falte la palabra, que no carezca la palabra, Señor. Mira que cuando el tiempo de los jueces carecía la palabra, Señor, faltaba la palabra, pero Samuel no dejó caer la palabra en tierra. Por eso, Padre, necesitamos hombres y mujeres evangelistas, Señor, para que la unidad perfecta de la iglesia pueda sostenerse, Señor, a través del cuerpo de Cristo, Señor. Para que cuando tú vengas por esa novia que tú quieres, Señor, oh Dios amado, cuando la iglesia venga a darse cuenta, Señor, que lo que anheló, que lo que buscó, que lo que quiso tener, lo tiene cuando te mire cara a cara, Señor. Pero en este intermedio, en este intervalo de tiempo, Señor, también la iglesia requiere que tú la bautices, Padre. También la iglesia requiere, Padre,
que la llenes del poder de tu Espíritu Santo, Señor amado. Muchas gracias. Dios amado, gracias por preocuparte por la iglesia, por preocuparte por mis hermanos y bendecirlos, Señor. Gracias. Tú has orado conmigo, muchas gracias. Yo te agradezco. Realmente lo que Dios quiere para ti no es que se adivine ni se crea que lo imaginamos, es una realidad. Dios quiere bendecirte. Que Dios te bendiga.